el agua sin... ¿De qué altura el agua se vuelve como si fuera concreto? Parecer en medios como películas y videojuegos como una cuestión de sentido común. Aquí el héroe de Ryan Gosling sobrevive a una caída desde un techo alto al caer en una piscina, mientras que el malo se estrella mortalmente en el suelo pavimentado junto a él. En esta escena, John Cena marca una serie de clichés de películas de un solo golpe, saltando de un helicóptero en explosión, con su novia en mano, a una piscina en la azotea. Y en el videojuego favorito de todos de construcción de bloques, Minecraft, un truco común para sobrevivir a daños por caída es simplemente colocar un cubo de agua debajo de ti justo antes de golpear el suelo. Aunque las capacidades de romper caídas de un cubo de agua están claramente exageradas, el punto es que la fuerza de impacto en una sustancia líquida, como el agua, es naturalmente mucho menor que una caída similar en una superficie sólida, como el suelo. La razón es porque los líquidos, como los gases, son fluidos, lo que significa que sus moléculas pueden fluir libremente y moverse, y pueden ser desplazadas cuando algo entra en contacto con ellas. Este no es el caso con los sólidos duros. No pueden ser desplazados o deformados por algo tan suave y blando como el cuerpo humano cuando una persona cae al suelo. En el momento del impacto, todas las partes de tu cuerpo que hacen contacto con el suelo se impiden moverse más allá. Pero por una fracción de segundo después, el resto de tu cuerpo simplemente sigue adelante, esencialmente chocando consigo mismo con gran fuerza. A velocidades altas, alcanzables incluso desde alturas modestas, esto causa un daño significativo al cuerpo y con frecuencia la muerte. Si aún no lo sabías, las caídas desde alturas sobre superficies duras son una de las causas más comunes de muertes accidentales en todo el mundo. Por lo tanto, es específicamente la rápida desaceleración que ocurre cuando tu caída se detiene la que causa daño a tu cuerpo. Las superficies sólidas resisten el impacto y te detienen casi inmediatamente, aplastándote bajo tu propio peso. Sin importar la superficie de impacto, se aplica la segunda ley de Newton. Esta ley nos dice que la fuerza de impacto es igual al cambio de impulso a lo largo del tiempo. Una vez que el objeto se detiene, su impulso es cero, por lo que la fuerza depende solo del impulso justo antes del impacto y el tiempo que tarda en detenerse. Cuando caes en líquidos como el agua, continúas moviéndote, desplazando las moléculas de agua, y por lo tanto, desaceleras más lentamente durante un periodo de tiempo más largo. Esto significa que en un sentido literal, caer en agua líquida nunca será realmente lo mismo que caer sobre una superficie sólida y dura. No es posible que el agua produzca el mismo nivel de fuerzas de impacto que una caída similar sobre concreto, porque el agua se aparta del camino. El concreto no. Pero caer al agua puede sentirse como caer al concreto en un sentido menos literal. Es decir, caer al agua puede lastimarte o incluso matarte. Absolutamente. Aunque los líquidos y los gases son ambos fluidos, los líquidos son mucho más comparables a los sólidos en términos de densidad. Las partículas de gas tienen mucho espacio entre ellas, pero mientras que las partículas líquidas tienen suficiente espacio para moverse y fluir fácilmente, las partículas en sustancias sólidas y líquidas tienen muy poco espacio entre ellas. Aunque hay excepciones, en términos generales, los líquidos suelen ser solo un poco menos densos que los sólidos. Debido a que los líquidos son solo un poco más compresibles que los sólidos, cuando golpeas el agua a alta velocidad, no permite que el agua se desplace lo suficientemente rápido. Por lo tanto, el agua resiste el impacto en mucho mayor medida que si hubieras entrado al agua más lentamente y se comporta mucho más como lo haría una superficie sólida. Curiosamente, bajo suficiente presión, el agua puede ser hipotéticamente comprimida en un sólido, una estructura cristalizada conocida como hielo 6. Esto significa que caer al agua desde una altura y velocidad suficientemente altas definitivamente puede hacerte daño. Eso es un dardo de 61 metros. No puede lograrlo y vivir. Es como caer en concreto. Generalmente no será tan malo como caer en tierra firme, por supuesto, pero caer en agua lo suficientemente rápido puede causar serios daños. De hecho, ni siquiera es particularmente inusual. Hay numerosos casos de buceadores, especialmente de altura, que se han lastimado bastante al golpear la superficie del agua. Ejemplos famosos incluyen un intento de Olivia Favre en 1987 de hacer un doble salto mortal desde 54 metros o 177 pies de altura. Al golpear el agua, el impacto rompió la espalda de Favre y tuvo que ser rescatado con una camilla inflable.
Entonces, ¿a qué altura empezar a caer al agua puede empezar a ser potencialmente letal? La gravedad de una caída depende de los detalles específicos del incidente. Si una caída al agua te matará depende de muchas cosas diferentes. Aparte de la velocidad, quizás lo más importante de estos es la orientación de tu cuerpo al impactar. En 2015, el cañonero y saltador de acantilados suizo-brasileño Lasso Schaller estableció el récord mundial del salto de acantilado más alto al agua cuando cayó unos increíbles 58.8 metros, casi 193 pies, desde un acantilado hasta una piscina de cascada en la cascata del Salto en Suiza. 3:58 segundos y 123. 23 km/h, equivalente a 123.1 km por hora antes de impactar el agua. Schaller eligió un clavado en lápiz, lo que implica entrar al agua con los pies primero en posición vertical. Esto le permitió cortar el agua sin desplazarla significativamente, penetrando profundamente, muy profundamente y desacelerando durante un periodo de tiempo relativamente largo y, en consecuencia, reduciendo el impacto. Excluyendo el clavado de altura estilo libre, como el clavado de muerte, donde los competidores saltan con los brazos estirados primero de barriga antes de aterrizar en una posición de pica o posición de bola de cañón. Generalmente se opta por una entrada vertical de pies primero en todo el clavado de altura para evitar lesiones. Aterrizar en una posición plana y horizontal tiene el efecto exactamente opuesto. Al aumentar el área de superficie de tu cuerpo al impactar, se necesita desplazar más agua inmediatamente, lo que aumenta la fuerza resistiva del agua, desacelerándote mucho más rápido. Esto se traduce esencialmente en un trauma por fuerza contundente y puede resultar en lesiones significativas e incluso la muerte. A principios de 2024, el doble de riesgo y experimentado clavadista Kevin Kawati cometió un error de cálculo al intentar un triple salto inverso desde 32 metros. Eso es 106 pies. Kawati aterrizó de espaldas, lo que resultó en un pulmón colapsado y una oreja lacerada. La posición de tu cuerpo al impactar también es significativa porque algunas partes de tu cuerpo son más vitales que otras. Es mucho más probable que sufras lesiones que pongan en peligro tu vida si caes sobre tu cabeza en comparación con caer sobre tus pies. Si caes al agua y el impacto se concentra en un área frágil, el resultado podría ser fatal. Una fractura de cuello puede ser mortal. Debido a que la supervivencia de una caída depende de más que solo la altura y la velocidad, realmente no es posible determinar una altura específica en la que las caídas se vuelven inmediatamente peligrosas. Sin embargo, un análisis amplio puede darnos una idea general. Esto ha despertado un interés científico real. Las investigaciones estadísticas sobre la altura de las caídas fatales al suelo han encontrado que el 50% de las personas mueren después de caer desde alturas de 15 metros. Y aunque hay caídas de rascacielos e incluso de aviones, las caídas desde alrededor de 25 a 30 metros en adelante son, en términos generales, insuperables. Las personas que caen al agua tienden a salir un poco mejor. Un estudio de 1973 investigó a personas que cayeron de puentes, uno en los Estados Unidos y dos en Australia, y encontró que la dosis letal 50, es decir, la altura en la que sobrevive el 50% de las personas, ocurre a 33.5 metros. Eso es justo menos de 110 pies. Otro estudio realizado por la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos en 1965 concluyó que la velocidad, y por lo tanto la altura, en realidad no tenía efecto en las tasas de mortalidad, declarando lo siguiente. No se encontró correlación entre la velocidad o la distancia de la caída y el grado de trauma. Más bien, las lesiones parecían depender más de la posición del cuerpo en todos los niveles de fuerza. Las lesiones graves y las muertes ocurrieron a bajos niveles de velocidad, mientras que algunos casos de lesiones mínimas o nulas ocurrieron a velocidades de impacto muy altas. Más recientemente, en 2022, científicos de la Universidad de Cornell, en Nueva York, realizaron un experimento utilizando modelos humanos en diversas posiciones de buceo para estudiar cómo la caída al agua puede causar lesiones. Los modelos permitieron a los científicos probar efectivamente las alturas a las que la fuerza de impacto supera la resistencia crítica a la compresión de los músculos, ligamentos o huesos. Los resultados de la investigación mostraron que cuando se salta de pies primero al agua, el cuerpo humano puede resistir de manera segura el impacto hasta alrededor de 15 metros. Eso es aproximadamente 4 pisos y medio de altura. Esa altura se reduce a 12 metros cuando se salta de manos primero, que es alrededor de 3 pisos y medio, o la altura de un poste de teléfono promedio.
lo que significa que alturas como esta no verían a nuestra heroína nadar tranquilamente y escabullirse de sus posibles captores. Esta altura disminuye aún más a solo 8 metros cuando se golpea el agua de frente, que es aproximadamente la altura del techo de una casa de 2 pisos. El estudio señaló que los clavados de cabeza y manos primero corren el riesgo de traumatismos en el torso superior, particularmente la columna cervical y la clavícula. Finalmente, podemos concluir de manera segura que caer al agua se vuelve cada vez más peligroso cuanto más alto caes, ya que la altura aumentada se traduce en una mayor velocidad al impactar y una mayor resistencia del agua. Sin embargo, aunque las alturas de más de 30 metros representan un riesgo sustancial de lesiones al caer al agua, la evidencia sugiere que la posición de tu cuerpo es en realidad el factor más importante en si es probable que te lastimes o incluso sobrevivas. Aunque tenemos hazañas increíbles registradas por personas como Lasso Schaller, estas no son lo mismo que las caídas en el mundo real. Los intentos de récord mundial están rigurosamente supervisados, cuidadosamente planificados y ejecutados por expertos en aterrizajes. Pero aún así, las cosas no siempre resultan según lo previsto. En el caso específico del salto de Lasso Schaller, la piscina fue aireada desde abajo por 6 tanques que liberan burbujas de agua que reducen su densidad y la hacen más suave, reduciendo así una técnica de seguridad que puede ser utilizada durante la práctica de salto de altura. Técnica de seguridad que puede ser utilizada durante la práctica de salto de altura. Y a pesar de esto, y con meses de entrenamiento a su favor, Charla sobrepasó ligeramente el punto de aterrizaje causando lesiones en su pierna y cadera. En situaciones reales, las caídas al agua desde alturas de alrededor de 70 metros resultan en casi el 100% de fatalidades. Desde una altura de 68.5 metros tras 4 segundos de caída, una persona impactaría el agua a 75 km por hora con una fuerza equivalente a la de un camión chocando contra una pared. Del 2% que sobrevive al impacto inicial desde esta altura, la gran mayoría de ellos se desmayan al colisionar con el agua, lo que obviamente no es útil para Tu supervivencia. Aparte de los muy pocos que permanecen despiertos durante toda la experiencia, la mayoría de los sobrevivientes luego despiertan en la cubierta de un bote de rescate. Pero la orientación es clave, ya sea que la caída o el salto se realicen bajo condiciones controladas o no. Un sobreviviente